¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos iniciando una nueva emisión de Periodistas con muchas cosas que tienen que ver con el acontecer nacional. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, Diego? Bien, ¿Cómo buenas están? noches. Un poco preocupado por las últimas noticias que se daban en nuestro informativo acerca de 95 casos nuevos. Sí. Estamos bordeando lo que había advertido hace unas semanas el doctor Galeana, que dijo en 2 o 3 semanas vamos a estar en más de 100 y si eso pasa podemos empezar a tener algunos problemas en la asistencia en las unidades de cuidado intensivo. Sí. Preocupante, ¿no? Hoy escuchás al ministro Salinas justamente cuál es la preocupación, ¿no? Hoy día el Ministerio de Salud Pública mira sobre todo el rastro epidemiológico y decían, después de 100 quizás se nos pueda complicar el rastreo. Salinas hoy dijo que ya tenían planificado en caso de sobrepasar las 3 cifras, un plan para reforzar ese grupo de rastreadores que es lo que han hecho que hasta el momento haya solamente un 15% de casos en los cuales no se sepa quién fue el iniciador del contagio, ¿no? Claro. 95 casos, 60 de ellos de aquí de Montevideo. Y atención, una cosa realmente interesante para saber, importante para saber. Cuando hablamos de coronavirus estamos pensando fundamentalmente en la gente mayor y hacemos bien. Es un grupo de riesgo importante. ¿Saben cuál es la franja etaria, según el Ministerio de Salud Pública, que más casos ha producido? Entre los 24 y los 35 años de edad. Eso pasa en el Uruguay. La mayor cantidad de enfermos de coronavirus está entre los 24 y 35 años de edad. Segundo detalle importante, muchos de esos jóvenes transmitieron la enfermedad a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Es decir, han sido transmisores concretamente de la gente que tiene más debilidad, que es más vulnerable. Es decir, que es un aspecto realmente para tomar en cuenta. En Cerro Largo, hoy, 1000 personas en cuarentena. Una cifra realmente importante. No son positivos. Con algunas familias enteras y en algún caso de gente que ha tenido que ser trasladada a Montevideo. Sí, sí. Justamente por ese proceso. Gente joven que se descuidó, llegó a su familia, contagió a los mayores. Fiestas. Complicado, ¿no? Pero igual Sí. yo quiero quebrar una lanza por los jóvenes. No hay que estigmatizarlos porque escuché ayer las autoridades de Salud Pública de Cerro Largo siendo muy duras con los jóvenes, casi que cargándoles muertos por anticipado. Y está bien, hay que desalentar las aglomeraciones. Es muy difícil frenar, como dice el presidente, a la barra joven, porque está en otro plano, está en un plano de casi que invencibilidad, ¿no? Ellos no van a terminar en un CTI, no ven el peligro cercano, seguramente no sean conscientes también de que puedan transmitirle y eventualmente dejar a alguien en una situación crítica, pero no se puede De eso se trata, culpabilizar de una forma tan enfática como eso. No Digo ustedes, estoy hablando de la autoridad de Salud Pública Las de Cerro Largo. autoridades hoy escucharon. lo matizaron y dijeron también que los mayores responsables de esos jóvenes también tenían una responsabilidad. Sí, claro. Todos tenemos responsabilidades acá. Pero no se puede decir, soy Si joven, hay un sector de 25... no me importa, No, soy no. vulnerable, justifico Sí. cualquier cosa. Si hay un sector de 24 a 35 que es el mayoritario, es un hecho y nadie está estigmatizando. Hoy parece ser que no se puede hablar de muchas cosas porque estigmatizar. No, pero hubo realidad focos grandes es esa. en lugares de cultos religiosos, por ejemplo, y no se fue tan enfático con ellos. Se fue enfático. No, Se fue, bueno, sí, fue muy como enfático. como sí habló la Lo que pasa- referente de Tampoco salud creo de Cerro que Largo, creo que Lo no. que ocurre es que no se llegó a mil personas aisladas por en un supuesto. pueblo como Y Mérida. bueno, se va a llegar, de a poquito se va a llegar. Pero por supuesto, además son los que tienen más tendencia de repente a compartir el mate, a compartir una copa. Ya se comprobó a eso. tener. Pero esto no es una acusación para los jóvenes, esto es en Es una general. advertencia. Esto pasó en Europa también, o sea, Sí. cuando se liberó En el Europa, verano. En Francia, cada 3 minutos ingresa un francés al CTI. Hoy, Francia que había superado en buena medida, digamos que la epidemia. Es decir, nosotros no sabemos, porque se ha actuado muy bien, especialmente las decisiones de gobierno que de alguna manera han sido confirmadas, ratificadas por todos, el personal de salud,
las comisiones científicas, los investigadores, el Instituto Pasteur, etcétera, etcétera, no hemos vivido lo que se han vivido en otros países. Lo que se está viendo en la Argentina, que ya está superando, pasando al primer lugar en el mundo. Pasó a Brasil y pasó a Chile, Argentina hoy en porcentaje. Es lamentable que tengamos que llegar a situaciones dramáticas para tomar conciencia. Ya no somos los mejores de la clase, o estamos por dejar de serlo. Esperemos que sigamos siéndolo, ¿no? ¿Eh? Esperemos que sigamos siéndolo. Ojalá. ¿no? Sí, se tome todo el mundo sí, conciencia. pero tenemos que cambiar de actitud. Porque uno lo ve en la calle, lo ve en los centros comerciales, lo ve en los restaurantes, lo ve por donde se camina. Es decir, hay un relajamiento del comportamiento que hemos tenido hace 2 meses atrás que es evidente, ¿no? Es evidente. Señores, dentro de algunos minutos vamos a hablar con alguien que ustedes conocen perfectamente porque tiene una carrera política que no solamente es prolongada, a pesar de que es una persona muy joven, es doctora además, Sí, es médico. cardióloga. Le podemos hacer alguna consulta. ya que Exactamente. Mónica Xavier va a estar con nosotros. Mónica Xavier, sinónimo, por supuesto, del Partido Socialista. ¿Qué otras Y cosas? Otra Mónica, Mónica Botero, directora del Instituto de las Mujeres. Bueno, todo el tema de violencia doméstica, todo lo que tiene que ver con ella y con su trabajo, que es, por supuesto, muy relevante. Y vamos a tener, como desde hace semanas, al director de Factum, Eduardo Botinelli, con quien vamos a seguir analizando las pertenencias partidarias. ¿De quién se consideran, de qué partido se consideran miembros los uruguayos? Pero hoy, de algún modo, dividido por edades, segmentado. Eso en un ratito. Bien, vamos a tener también un informe sobre la diabetes, hablando de comorbilidades, ¿no? Asociadas, ¿no? Sí. Justamente en tiempos de coronavirus, ¿no? Los diabéticos son una de esas poblaciones de riesgo. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la concientización sobre la diabetes y vamos a hacer o presentarles un informe sobre todo sobre los costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta en Uruguay ser diabético? Y también vamos a hablar sobre coronavirus y diabetes. Muy bien, estamos entonces ya recibiendo a Mónica Xavier, que uno quiere decir ha sido senadora, presidente del Frente Amplio, secretaria general del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida, un gustazo. Muchas gracias, Un un gustazo. gusto. Gracias por venir. Como doctora, ¿algún comentario a propósito de lo que comentábamos? La preocupación, sin duda, y la necesidad de que nos cuidemos todos, ¿no? Yo comparto que sobre los jóvenes se está cargando un poco más de lo necesario. ¿Por qué? Porque son muchos meses que ha llevado esto. Sí. Y han estado sometidos y siguen estando sometidos a un nivel de incertidumbre muy grande para que lo puedan Todos. manejar adecuadamente. Todos, Claro, incluso pero los niños, ¿eh? sí, claro. Incluso Sí, los niños. sí, Y los Y adultos. creo que ha sido parte Sí. de lo que se ha reconocido frente al desconocimiento que había de todo esto, de que seguramente este virus no se comportó como otros en la niñez y deberíamos haberle dejado un poco más de presencialidad, de actividades, ¿no? Se aprende y dura más de lo que pensábamos. Sí, aparentemente Así vamos que a convivir durante muchos años, más hay allá que cambiar de la vacuna, estilos. Sí, claro, la vacuna va a llevar su tiempo, encontrarla, que sea efectiva, que se acceda a todos. Ojalá se pueda considerar la vacuna un bien público accesible a toda la población del planeta y podamos llegar a una coincidencia en la que, bueno, más allá de usar más de una, la mayor cantidad de personas puedan estar cubiertas. Sí, ¿no? eso es un detalle muy importante. Mónica, socialista, decía yo recién en la presentación, antes que tú estuvieras aquí, incluso de familia socialista, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué socialismo hoy, Mónica? Bueno, yo creo que sigue siendo la organización en este país de más de 100 años. Ahora, en diciembre, cumplimos nuevamente años. 110, ¿no? Sí. Y es una organización que se ha adaptado con los cambios del país, pero teniendo siempre como norte la igualdad, la justicia social, la búsqueda de sociedades mucho más equitativas y en las que, bueno, podamos construir en este continente el más desigual de los continentes, pero no el menos rico, Sí. sino que hay mucha riqueza en esta Latinoamérica, pero estamos nuevamente, además con esta pandemia, regresando a cifras muy preocupantes de pobreza, de exclusión. Por tanto,
creo que el socialismo en particular, en Uruguay, que ha pensado siempre en un diseño adecuado a la realidad uruguaya, siempre nos negamos a los dogmas, a los partidos guía. Eso nos dio muchas discusiones adentro de la izquierda. Bueno, ha sido un partido fermental, un partido que debate, a veces sangrientamente, y que, bueno, en el último tiempo ha tenido una importante revés electoral. Ahí está. En ese sentido, el Partido Socialista, más independientemente de la filosofía, ¿verdad? El socialista, yo hacía mención concretamente a la situación que se vive hoy dentro del partido. ¿Cuál es, después de esa situación, no de fractura, pero sí, o tal vez sí, hubo gente que abandonó el Partido Socialista, lo cual seguramente a ustedes les debe haber golpeado mucho, porque compañeros, algunos de ellos de muchos años, dolorosa esas cosas duelen. A mi Ahí juicio, está. dolorosa Entonces, sangría. ¿en cuál sector te debemos identificar? Socialista. Socialista. Con las críticas que corresponden a la interpretación que cada uno de nosotros, hombres y mujeres pensantes, hacemos sobre lo que es la interpretación de la realidad de este último tiempo. Yo creo que fue una sangría muy importante, que tuvo pocos diques de contención. A mi juicio se debió tener otra actitud hacia ellos, por más que una organización se entra y se sale voluntariamente, claro. Pero acá estamos hablando de personas que la mayor parte de su vida la hicieron dentro del Partido Socialista y comprometidos con esas ideas que, bueno, hacíamos referencia y construyendo en la práctica. Bueno, ¿qué aprendieron entonces? Yo creo que estamos en proceso todavía. ¿De aprendizaje? Sí. De lo que pasó. A mi juicio no se ha resuelto aún una síntesis que interprete estas cosas. Se suma la pérdida del gobierno y eso, bueno, siempre cuando hay victorias todo el mundo se pelea por ser el progenitor, ¿no? Pero sí, cuando hay derrotas los padres es otro, sí, ¿no? Quizás en la pregunta de Jorge también es cuando hablaba de qué socialismo se refiere a qué tipo de socialismo. Estamos hablando de marxismo, de leninismo. Bueno, nosotros sí ya hemos cursado ese debate ya hace unos cuantos años y hemos dicho, abrevamos de todos ellos. Está bien. ¿No? Pero ninguno como partido guía o como referencia guía. Y sí un gran conocimiento que hay que tener de la realidad nacional para aplicar los principios a esa realidad. Pero yo iba también a otro tema. Jorge hablaba de la sangría, o sea, perdieron mucho electoralmente. Cualquiera que lo mire ve que se corrió muy a la izquierda, está muy cerca del Partido Comunista. Pero se fueron compañeros muy queridos por Mónica Javier. Yo nombro dos nada más, pero Lalo Fernández, por ejemplo. No. Lalo no, pero ha estado trabajando con Daisy Tourné. A ese caso quiero llegar. Sí. Daisy Tourné optó por el movimiento socialista, revivió el movimiento socialista, y muchos pensamos que Mónica se va a ir con Daisy y con la otra cantidad de dirigentes que decidieron irse. No. ¿Por qué no esa apuesta, digamos? Porque también sos cercana a Daisy. O era muy cercana. Sí, pero soy más cercana a mi partido. De todos soy ¿pero es una cercana a mi apuesta a partido. renovarlo desde adentro, a dar la lucha desde adentro? Por supuesto, como siempre. Sí. Yo cuando ingresé como una adolescente, el partido tenía luchas fratricidas también. Tuvo fracciones que fueron expulsadas de la dirección del partido. Que fue muy importante. Yo me quedé en secundaria prácticamente sola. Muchas veces. El Comité Central, hubo acusaciones. Sí. Por tanto, estoy vacunada. De infiltración. ¿No? ¿Perdón? En la etapa de Frugoni incluso, también. También. Bueno, como organización más que centenaria, es lógico que se desprendan a lo largo de los diferentes procesos y el partido tiene una gran procreación en ese sentido. Pero, ¿cuándo ha estado mejor el partido? Cuando ha hecho síntesis de debates, de visiones diferentes que por suerte existen, ¿no? Y que siempre fueron alentadas dentro del partido. Pero no para que uno agarrara para un lado y otro para el otro, sino para debatir dentro de los organismos y hacer síntesis y avanzar de manera conjunta. Y hoy no son alentadas, o últimamente no han sido alentadas. Bueno, yo creo que hay un montón de condicionantes que cambiaron.
por un lado, toda la cuestión mediática, ¿no? De que es mucho más seductor para mucha gente ir a hablar a espacios o en las redes o comunicacionales sin procesar determinados debates. Bueno, yo quiero seguir dando en el ámbito orgánico las discusiones y entiendo también de compañeras y compañeros que se han sentido muy poco contenidos e incomprendidos. Pero bueno, mi camino es este y he alentado desde el primer día en que la cosa empezó a complicarse más a que tenía que ser mucho más continentador la realidad. Y bueno. Alguien muy poco contenido No fue Daniel Martínez. Yo recuerdo el día que se lanzó su libro en el inicio de la campaña, no había un solo dirigente del oficialismo socialista. Sí, había poca Había gente. Muchos de sus amigos, digamos. ¿No? O sea, no tuvo esa compañía del Partido Socialista, Daniel, ¿no? Que es una identidad, además. Y son del cosas No que... tuvo el apoyo, ¿no? Digo, Bueno, para después, empezar. en esta instancia... En esta, tuvo- no, sí. me refiero El, a... el digo, libro las es previo, ¿eh? municipales. Sí, yo creo que con Daniel ni el partido ni el frente estuvo bien, más allá de que se le puedan señalar errores y cosas que es natural. Bueno, también nadie tiene la unanimidad de aceptación, pero creo que sí, que fue solo y tú viste que muy pocos estábamos rodeándolo siempre en algunas instancias. Y bueno, ahora está bajando un poco la Esta situación, la tensión, las aguas. Claro. Espero, yo voy a trabajar para que el partido se recomponga porque me parece que... Trabajo desde Claro. adentro para recomponerlo. No, es que estamos hablando de un partido. Estas preguntas están dirigidas a algo para conocer más en profundidad lo que ocurre dentro de un partido, que es un partido con un pensamiento que ya puede decirse que es tradicional, que Sin ha pasado duda. a lo largo de las décadas, pero además que ha sido fundamental. El pensamiento socialista ha sido fundamental dentro del Frente Amplio. Y además, si tú ves a lo largo de la historia de nuestro país, todos los temas han tenido en las voces de los socialistas, en la política, en la cultura. El otro día homenajeaban a Selmar Richetto, el poeta y escritor de La Valleja. Bueno, como ellos hay un montón en todo el país, porque siempre el partido, más allá de estar mejor o peor electoralmente, ha tenido implantación José nacional. Pedro Cardoso jugó un papel muy importante en la transición, por ejemplo. Entre También otras cosas. muy Xavier. discutida dentro del frente. Bueno, pero... Sí. ¿Ah? Pero alineado yo creo, con Sereni en su momento sin y con duda, todo, sí. sin duda, y creo que la historia demuestra que había que lograr... La famosa foto con la masa tirando En- abajo la pared, que Exacto, había estado exacto. bloqueando durante Exacto. Bueno, toda la ahora dictadura. Casa del Pueblo es marca de la memoria por todos esos hechos. Y bueno, yo creo que tenemos la obligación de trabajar en clave de unidad. Y José Pedro fue un hombre siempre que trabajó en clave de unidad, su propia Forma de ser. actitud. Y su Bueno, era un profesión. psiquiatra para quienes Y no su lo profesión, conocían. claro. Tenía un equilibrio que a veces Sí. era absolutamente envidiable. Sí, sí. Xavier, la gente la conoce como una persona conciliadora, ¿no? Dentro del Partido Socialista se habla de las ramas ortodoxas y las moderadas o renovadoras. Uno la ubicaría siempre en el ala moderada a Xavier. Tenemos en este momento a Gonzalo Civil al frente del partido. Algunos lo pueden poner discursivamente dentro de un núcleo más duro, ¿no? Más de barricada. Y habló de la Casa del Pueblo y hablamos, por ejemplo, del Sol, ¿no? La publicación histórica del Partido Socialista. Mónica Xavier escribió en octubre una columna, ¿no? El Sol, sí. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Que si uno tapa el nombre y la lee, nunca pensaría, o por lo menos a mí, no pensaría que es de Mónica Xavier por la dureza de algunos términos. O quizás sí, capaz que me estoy sorprendiendo, ¿no? Habla mucho, hay un poco de autocrítica, pero sobre todo hay mucha crítica al gobierno actual, ¿no? Habla de la derecha que tiene vocación restauradora, ¿no? Y la parte más evidente del manual de operaciones que implementa es la deslegitimación de todo lo avanzado por los gobiernos frente amplistas. Habla de, por ejemplo, el despliegue mediático para posicionar a Laura Raffo, una candidata que igual no les alcanzó para ganar. Y habla de la
prepotencia mediática y demagogia que describe esta derecha rancia, bravucona y profundamente clasista que hoy gobierna otra vez. Y habla también, por ejemplo, de que hubo una guardia permanente en los canales de TV en Presidencia de la República, como diciendo que los medios de comunicación también están alineados con esta derecha rancia, bravucona y profundamente clasista. Durísimos términos de Mónica Xavier para hacer un análisis de la situación actual y también una autocrítica de la pérdida del Frente Amplio. La pregunta es si este es el discurso de Mónica Xavier para hablarle a la interna del Partido Socialista. ¿Es el discurso que realmente Mónica Xavier, es el análisis que Mónica Xavier hace de la realidad, de la coyuntura en este momento? ¿A quién estaba dirigido esto? A lo que pienso. Escribo lo que pienso. Puedo decirte además que tal vez conozcas mi trayectoria del último tiempo. También fui considerada desde que se hablaba de ortodoxos y renovadores como una ortodoxa. También se veía que yo estaba muy próxima a Gargano en determinados tiempos. Y bueno, era el secretario general, claro. Senador. En algún momento estuvimos en la misma bancada cuando fuimos 4 senadores. Por tanto, yo, la verdad, que busco siempre la unidad. Si eso es conciliar, yo busco siempre la unidad dentro de mi partido y dentro del Frente Amplio. Es lo que más teme la derecha. También lo hemos reiterado, que la izquierda esté unida bajo proyectos comunes y bueno, es así como se pueden lograr las transformaciones. Por un grupito de iluminados las cosas, o por hablar lindo, las cosas no se transforman. ¿Por qué soy dura? Porque es terrible lo que nos está pasando. ¿Terrible? Sí, claro. A ver, no, vamos a dejar el problema realmente preocupante de la pandemia y cómo la venimos llevando. Es un contexto que no se puede eludir, ¿no? Sin duda, análisis. Sin duda. Sí. Ahora, hoy todos leímos, por si no nos habíamos convencido, cosas acerca de que el director de OPP fue a Isaac Alfi, por si alguno no se ubica en el contexto. Lo de Aratirí. A plantear, sí, hacer un planteo que lesiona los intereses del Estado. Lo que hizo Alfi en realidad fue un informe para Ferrer, donde le pedían que informaras, perdón, digo porque capaz que la gente se pierde, ¿no? Le piden desde los litigantes, ¿no?, de Aratirí, le piden a Alfi que arme un informe sobre el historial de empresas que se beneficiaron en la ley de promoción de inversiones, y él hace un seguimiento y termina concluyendo que Aratirí perfectamente podría haber entrado dentro de esa categoría. Pero dice que agua para el molino de Aratirí. Él dice que estaba yendo altos funcionarios del Frente, Estado, abogados que litigaron contra el Uruguay. Sí, no estaba tampoco él en su cargo, ¿verdad? Estaba ya designado. ¿Tú estabas a favor de Aratirí? Estaba ya designado. Sí, yo creo que se discutió poco. Yo creo que una empresa, claro, el indio no resultó ser un emprendedor, un empresario firme, ¿verdad? Pero que esa zona, que ha estado siempre tan retrasada, pudiera tener una transformación productiva, bueno, me parece que era imprescindible para que Uruguay comience a desarrollarse en todas sus regiones. Ahora, porque nosotros tuvimos un litoral que tuvo un nivel de industrialización en algunos momentos, pero esta zona, el noreste, ha estado siempre muy postergada. Entonces, toda la transformación que se empezó dando allí, con salarios para los trabajadores que eran muy superiores a los de la ganadería extensiva y a las cuestiones productivas históricas de la zona, transformábalas. Se me fue la crítica igual, no estábamos hablando de la crítica. Sí, pero bueno, me preguntó, le contesté. Sí, no. Precisamente, yo soy una. Eso convierte en terrible la realidad. Me imagino que debe haber otras porque cosas. hubo situaciones muy parecidas de gente del Frente Amplio, ¿no? Un canciller que dura 3-4 meses. No, me refiero a lo de... A ver, estaba claro el juicio, el nivel de impacto que iba a tener en el país. Y bueno, hubo altos funcionarios del gobierno del Frente que estuvieron también trabajando para Aratirí y para otras empresas y litigaron también contra el Uruguay. Prefiero no decir los nombres, te lo saben. Sí. Mire,
estamos hablando de qué le critico yo No, está a bien, este está bien. gobierno. No, está bien, pero Y creo también la otra cara, que ¿no? también hay en algo que discutimos mucho en campaña electoral, que nosotros hicimos mucho pie, como la ley de urgente consideración, y que se decía, pero es un mecanismo constitucional. Sí, es un mecanismo constitucional, pero no de excepción, digamos, y no es para 500 artículos. Y no es para poner todo un plan ahí adentro, un plan de gobierno, por más que el plan de gobierno haya sido confirmado por las urnas, porque nadie le quita legitimidad a la coalición. Bueno, yo creo que las cosas que hoy se están viendo, de represiones en las que los jóvenes, con la excusa de la pandemia, no tienen posibilidades, algunos jóvenes, ¿no?, ¿Cuál es, Mónica? de expresarse, me parece, bueno, acaba de plantearse en Castillo, en Rocha, las mujeres en Rivera fueron las primeras a las que se las disolvió porque no podían hacer una movilización. Cosas que realmente... Pero es conveniente una movilización hoy. Yo no quiero justificar hay absolutamente nada. movilizaciones que se toman todos los recaudos. A ver, esto que nos está pasando ahora Algunas que no hemos se visto- los vamos a achacar a la movilización que hubo por la diversidad, No, ¿no? no. Me parece que queda claro. Yo ni lo Que en achaco aquellos ni momentos, lo descarto, ninguna pero de las no dos pueden cosas, ignorar que se dijo que aquello iba a ser el fósforo que prendiera la pradera seca. Y no fue así. Están pasando cosas que hoy las podemos ver. En un contexto que, está bien, no me quiero ir hacia la pandemia, pero de múltiples focos y que tienen otro origen. Pero si Entonces, ustedes querían la cuarentena, el doctor Tabaré Vázquez pidió el la doctor cuarentena. Tabaré Vázquez planteó varios escenarios y no están descartados. No, ¿Sabe por qué? Al inicio planteó uno solo. Porque a esto no se lo evalúa ahora, se lo evalúa cuando en Al algún principio momento planteó uno solo. Fue terminante, Mónica, fue terminante. están es todos los decir, informes. Y una de las cosas que no dio bola este gobierno fue un nivel de conversación que hay que tener en una circunstancia como esta. Entonces, tuvimos el tema de las tarifas, tuvimos el tema de una porción de la coalición, que es un gobierno militar que viene empujando. Yo quiero ser desaforado para poder ir y hablar con la justicia y dar toda mi verdad. Y terminamos no votando en una vuelta de panqueque realmente... Le cuento una buena, Xavier. Terrible. Le leyó la entrevista a Hugo Manini Ríos en Sí. el semanario Voces, Sí. donde cuenta que estuvo reunida con usted, ¿no? En la embajada uruguaya en Roma. No, en la embajada no. No, perdón. Comida que hizo la embajada de Italia, al que iba a ir el embajador uruguayo Se en Roma. despedía Perdón, ahí al está. embajador de Uruguay en Italia. Hugo Manini Ríos, uno de los fundadores de la JUP, actual director del semanario La Mañana. Y estaban hablando sobre a quién votó. Hugo Manini en algún momento tuvo un vínculo con Mujica, con el MPP. Sin Se duda. pensaba que por ahí Tiene venían... un buen vínculo. Exactamente. Y le preguntan desde Me Voces... pregunta a mí, Sí, le ¿qué preguntan, crees que voté yo? ¿Qué crees que voté yo? Y Mónica Saguer es al MPP, ¿no? Y dice no, a los socialistas. 3 veces voté a los socialistas. En el Y- departamento de 33. porque se hizo muy amigo de Hermes Toledo, ¿no? Y después, Admirador, sí. Admirador. Y después habla de que también tiene una gran relación con el Lalo Fernández, con Gustavo Bernini. O sea que casi que un lata. Hugo Manini Ríos, a quien recién estaba describiendo como un restaurador de la vieja derecha. Esa de casi de un lata, solo vos te la crees, ¿no? Sí. A lo que voy que a veces hay encuentros impensados, Hay, ¿no? primero, Uruguay es lo que es y todos terminamos siendo amigos de amigos y parientes y vecinos, ¿no? A mí me parece que hay cosas que hablan bien de Uruguay. Si Hugo Manini Ríos estuvo en el inicio de la JUP, que yo viví los antecesores de la JUP, yo viví la Orpade en Artigas y vi cómo nos apedreaban a mí, que era chiquitita, a mi padre, que era docente. O sea Porque el que origen de la JUP fue en el nadie- interior. Sí, Fue en el Salto, interior. Artigas, nadie me la cuenta, la viví. Si alguien hace una evolución hacia las ideas y no hacia la violencia y participa, a mí me parece muy bien. ¿tá? ¿Y eso es cabildo? ¿Eso es cabildo? ¿O esos son compañeros que dentro del frente pensaban en otra opción?
que no era la electoral. Claro que sí. Mónica, en esta crítica... Yo soy profundamente democrática y lo que creo es que nunca una opción socialista puede dejar de lado la libertad, ¿ah? En aras de nada, ni siquiera de la igualdad. En esta crítica dura, que como siempre no pueden faltar los medios a los periodistas acusados por todos los partidos, ¿cuántas veces nos acusaron de haber favorecido a Mujica, por ejemplo? ¿Cuánto le debe Mujica a la televisión? Pero bueno... Perdón, pues es lo que dijo, ¿no? Dijo, desde la época dictatorial que no se veía guardia permanente de los canales de TV en Presidencia de la República. Eso no es así. Yo estuve años cubriendo todos los gobiernos, no es así. Eso es durísimo, Javier. No es así. Y menos en tiempo de esa pandemia. guardia como la que se Lo que pasa es que sábado, domingo, cualquier día. No, sábado y domingo no hay. Lo que pasa es que está la pandemia, y en la pandemia, no en Uruguay, en el mundo los periodistas están atrás del gobierno. Pero más allá de eso, yo lo que quiero es lo siguiente. Más allá de eso, que bueno, ya estamos acostumbrados de todos los sectores. Autocríticas puntuales, o sea, cuando se hace el análisis en perspectiva, no del Partido Socialista, del frente. Hablemos de octubre sobre todo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, porque hubo déjenme decir algunas de las otras cosas que me preocupan desde la caracterización. Nos queda poquito tiempo. Dale. Sí. A ver, Adelante, Mónica. Porque tiene que ver con esto de los medios. Vamos hacia una mucha mayor concentración. Ustedes saben perfectamente que los medios y las diferentes voces contribuyen decididamente a la democracia, ¿no? Seguimos concentrando y la ley que se está discutiendo sigue por ese camino, ¿ah? En el que cada vez son menos las manos en las Salvo que... algún grupo, hay una mucho menor concentración de medios. Y además hoy tienen las redes, que vos la dijiste. Sí. La red, o sea, hay un fenómeno de las redes En las tremendo. redes estamos todos y pueden ayudar a la democracia o complicarla, sí, ¿no? O complicarla, sí. Porque sí. no vamos a pensar que, la izquierda siente que no Trump tiene... o que Bolsonaro no usaron las redes. La izquierda siente que no ha construido un medio masivo que Yo lo creo que la acerque. izquierda ha fallado en eso. Bueno. ¿no? Y que el mundo va mucho más rápido. Y que los que decían los canales ya fueron, los canales siguen estando los grandes medios escritos y siguen estando las redes. Y hay que atender todo. Pocos, pero la reproducción que se hace de ellos no condice con lo que se vende. Sí. Estamos en un tiempo de transición en mente. Sí. Última Perdóname, pregunta. que me habías preguntado. No, era una breve visión en perspectiva de los motivos, porque por ejemplo en su momento salió Danilo y salió el intendente Canelones, salieron enseguida a decir, nos equivocamos en materia de seguridad pública, en la comunicación con el campo, tuvimos soberbia, dijeron los dos, ¿Sí? falta de liderazgo. Comparto todo eso. El liderazgo, lo que se necesita es una transición, porque sin duda la concentración del liderazgo fueron muy fuertes. O sea, la vara quedó muy alta. Claro. Entonces, a ver, Sereñi en su momento no tenía el 100% y sabemos muy bien. No quiero poner un porcentaje, pero fue sabemos... el que tuvo más autoridad, ¿no? Y tuvo 25 años la presidencia, 10 de ellas en la prisión. Sí. Sin duda. Pero se tuvo que ir de la presidencia del Frente Amplio, ¿eh? Sí. Se tuvo que ir de la presidencia del con Frente Javier Amplio. Miranda, Como Mónica. el que los finales de los presidentes son siempre muy Pero difíciles. en tu presidencia hubo mando Sí, y no te dejaron seguir. sí. ¿Tiene sentido una presidencia del frente, tú que lo viste de adentro, con el peso de los liderazgos de los líderes? O sea, ¿tiene muy atadas las manos un presidente del frente hoy? Si no es el líder, que es difícil. Pero yo creo que hay que reformular un montón de cosas, ¿no? Los temas son muy grandes. Primero, comparto que el interior no fue bien interpretado, y que un liderazgo como el de Pepe, sin duda que tenía un lenguaje, a mí me preocupa muchísimo, el poder hablarle a la gente en un lenguaje comprensible que no es el mismo en todos lados. Tenemos una frontera que ve y escucha radios brasileras y otra que escucha y ve cuestiones argentinas. Entonces, a ver, no llegamos a todos lados y no alcanza con la militancia, que sin duda es imprescindible, pero se necesitan más cosas para reproducir un discurso y llegar a la gente. Gracias, Mónica, por estar con nosotros esta noche. Queda mucho, vamos a invitarte de No, vuelta. le vamos Me a quedé dar con ganas de... 20 segundos para una pregunta. ¿Qué intuyes? ¿Habrá candidato único para la presidencia del Frente Amplio? Yo soy partidaria que no. La competencia, ¿no? Ya lo he dicho, creo que es bueno que haya mujeres, que haya jóvenes. Entrañable, Marcos Carámbula, fantástico, pero yo quiero que haya competencia y por sobre todas las cosas, quiero que se haga con el padrón del pueblo frente amplista.
Gracias, no solo el Congreso, y eso no es desmerecer la orgánica. Bien. Es no ir para atrás. Queda mucho, porque quedan todos esos cambios que tú decís que tienen que agarrar el frente. Ya hablaremos de vuelta, ¿no? Sí, por supuesto, Mónica. Con mucho gusto. Te agradecemos tu actitud siempre abierta para recibir las preguntas y responder Gracias. con una sonrisa de pronto a preguntas que son algo complejas, pero Y bueno, así es el juego. Así es el juego. Que tengas buena jornada, ¿eh? Igual a Que ustedes. termine Muchas bien. gracias. Señores, olvidé decir algo muy importante. Cecilia Olivera no está con nosotros hoy, pero va a estar seguramente la próxima semana, el martes. Y nosotros seguimos adelante porque tenemos más contenidos para ustedes, más visitas. Vamos a estar conectados con la realidad aquí en TNU. Señores, les decíamos en el comienzo de la emisión de hoy de la preocupación que hay a nivel general, ¿verdad?, por el aumento de casos positivos aquí en nuestro país del coronavirus. Y decíamos, comentábamos de la situación que se vive especialmente, por ejemplo, en departamentos como Cerro Largo, donde hay 1000 personas en cuarentena, hay varios casos positivos, el departamento prácticamente está cerrado. Vamos a ver cómo está el departamento, porque a partir de este momento vamos a hablar con la intendente de Cerro Largo, Carmen Tort, a quien estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo especial a la audiencia. ¿Cómo es la situación real hoy que se vive en Cerro Largo? Bueno, en realidad, la verdad que es bastante preocupante. Preocupante por la cantidad de cuarentenados que tenemos. Hoy tenemos, la última información del SINAE, son 61 casos positivos activos. Bueno, con el pronóstico de alguna manera de seguir aumentando. Ayer tuvimos la visita de la doctora Karina Rando, y bueno, la previsión es, ojalá que no sea así, pero entre 80 y 100 casos. Y claro, y tenemos mucha gente cuarentenada y tenemos muchos ámbitos en los cuales están afectados. Por ejemplo, hoy le tocó al juzgado letrado, el hospital. Entonces, bueno, eso es lo que... pero tenemos instituciones de enseñanza, escuelas... bueno, entonces la verdad que está muy diseminado, y eso es bastante preocupante, más allá de que se siguen todos los hilos epidemiológicos. Ahí está. Intendente, usted sabe que hoy leí un tuit de una persona que está en Cerro Largo, una persona que se ve que es un ciudadano común, que decía que concretamente había ya una perspectiva, una idea de las personas que podían fallecer en Cerro Largo por esta causa. ¿Eso es así? ¿Ustedes tienen un cálculo en ese sentido? No. En realidad, el tema es que tenemos 2 adultos mayores y de alguna manera son las personas de mayor riesgo, lo que no significa que vaya a ocurrir eso. Tenemos una persona que está internada en Montevideo, que es adulto mayor, pero bueno, no, o sea, por supuesto que no lo deseamos ni lo esperamos, ¿no? En el país son 60 personas que han tenido, familias que han sufrido la pérdida por coronavirus. Uno de ellos es una familia de Río Branco, hace tiempo ya en el primer brote que hubo en la frontera, y esperemos que no sea así. Mañana va el ministro de Salud Pública para allí, ¿verdad? Y se esperan tomar... Está llegando esta noche, se está reuniendo con la Dirección Departamental de Salud. Sí. Mañana a primera hora, a las 8, va a estar con el Comité de Emergencia y a las 9 va a brindar una conferencia de prensa. ¿Se tomarán medidas excepcionales? Viendo los apoyos. Le estoy perdiendo la voz, intendente. Esto último no se lo escuché. Y yo los escucho muy bajito. Sí, le estábamos preguntando si se sigue adelante con las medidas excepcionales, por ejemplo, las que tienen que ver con la clausura de una gran cantidad de actividades, ¿no?
Sí, retomamos el lunes en la reunión del Comité de Emergencia, retomamos las medidas tomadas el 17 de marzo con respecto, por ejemplo, a todas aquellas actividades de tipo social y deportivo, no así el comercio, salvo restaurantes o lugares de locales gastronómicos. Esto lo determinamos por una semana con principio y final, porque el lunes se va a estar reuniendo el comité de emergencia, evaluando la situación y determinando a ver si por lo menos de manera gradual puede ir retomándose alguna de estas actividades. Lo importante es que si bien el comité de emergencia está reunido de manera permanente, lo que sí ocurre es que, bueno, con esta previsión de crecimiento, que si bien sabíamos que esta semana va a ser en ese sentido una semana muy importante, bueno, evaluar cómo viene el lunes o bueno, de todas maneras, pensar en tomar medidas más que de cerrar profundas. más cosas, que en definitiva no es lo que queremos, ¿no? En definitiva, lo que nosotros queremos, porque lo hablábamos ayer y lo hablamos todos los días, si usamos tapaboca, si tenemos distanciamiento físico y si nos higienizamos las manos con asiduidad o cada vez que tocamos a alguien por saludarlo o algo de eso, seguramente no pase nada. Lo que pasa es que la concientización del uso del tapaboca y del distanciamiento físico está siendo bastante difícil. De todas maneras, en el día de hoy, ayer nos tuvimos una reunión con Policía Municipal y con Policía. En el día de hoy salieron móviles a la calle con altoparlantes, como se hace en campaña política, pero a solicitar el uso del tapaboca. Ahí está. 20 segundos nada más tengo, Intendente, para preguntarle esto. Si la situación llega a descontrolarse aún más, ¿puede haber cierre del departamento? Bueno, yo creo que capaz que vivir un poco la situación que vivió 33 o que vivió Rivera, que son departamentos chicos y que somos departamentos que un grupo de 1000 personas cuarentenadas y 60 casos, 80 casos, 100 casos, genera realmente que todos tengamos un conocido, un amigo, un compañero de trabajo en otra área, pero que está o cuarentenado o que es positivo COVID. Entonces, en la ciudad de Melo, ¿verdad? Porque es en la ciudad de Melo que se está dando. Creo que eso hay que evaluarlo. Estamos viviendo la misma situación de esos otros departamentos. Bien, Intendente Carmen Tort, gracias por estos minutos. Sepa que estamos viviendo el drama, porque de alguna manera es una situación dramática la que está pasando hoy Cerro Largo. No como una situación de Cerro Largo, sino de todos nosotros, habitantes del Uruguay. Por lo tanto, nuestros mejores deseos. Que haya buenas noticias en las próximas horas. Muchas gracias por estar pendientes de Cerro Largo. Y sí, estamos viviendo una situación país y Cerro Largo no es más que un departamento de este bendito país que, si Dios quiere, pronto esperemos que pase todo esto. Que así sea. Hasta pronto. Gracias. Señores, ¿Diego tiene algo para decirnos? Sí, que vamos a ir con Alfonso y con Eduardo Botinelli, si no me equivoco. ¿Qué te parece? Acá estamos con Eduardo, director de Factum, otra vez, como todos los programas, diseccionando un poco la nueva realidad política. Si es nueva, lo veremos un poco ahora. Y vamos a seguir hoy con las pertenencias partidarias. Es decir, quién se considera de cada partido, y en este caso más segmentado, ¿no? Sí, primero vamos a repasar lo primero que vimos el martes pasado, que es, cómo están las preferencias en términos de pertenencia partidaria. Es decir, a qué partidos se sienten pertenecientes los uruguayos, las uruguayas. Y aquí vemos que hay un 34% de frente amplistas, un 26% que se llaman blancos o nacionalistas, un 9% colorados o vallistas, un 6% cabildante, un 6% multicolor,
un 9% de otra definición y un 10% que no tiene definición. Ese 12 cabildantes y multicolores es la gran novedad, ¿no? Por ahora. Claro, es lo que emerge de este último ciclo electoral, ¿no? Que genera cierta pertenencia relevante, por lo que hablamos ya rápidamente el martes pasado. Son elementos nuevos que aparecen y que logran, por lo menos ahora, hay que ver en el proceso de construcción. Por ejemplo, si la coalición multicolor mantiene como coalición multicolor durante todo el periodo, probablemente logre generar una pertenencia al área y a la coalición. Si la coalición sufre algún tipo de problema y deja de ser lo que era, probablemente deje de... En un momento, en la década del 90, 2000, se había empezado a generar una idea de tradicionalista, digamos, ¿no? Es decir, de los partidos tradicionales. Había gente que se definía en esa área, que eso fue desdibujándose después y empieza a conformarse esta multicoloridad, digamos, ¿no? ¿Y quiénes son los votantes? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, los que pertenecen, ¿no? Los que tienen sentido de pertenencia. Los que tienen sentido de pertenencia a cada uno de estos partidos. Bien, vamos a empezar con la siguiente placa donde vamos a ver el perfil sociodemográfico de los que tienen pertenencia al Frente Amplio. La línea negra que atraviesa es el porcentaje del 34% y lo que nos permite es ver si las barras están arriba o abajo del total, ¿no? Del promedio, sí. Entonces, ¿qué vemos? Que el sentimiento de pertenencia en Montevideo del Frente Amplio es bastante mayor que lo que recoge de pertenencias en el interior del país. Obviamente es bastante tradicional, ha sido el comportamiento electoral, pero también afianza en términos de pertenencia. Lo otro es con respecto a las edades. Aquí tenemos cada barra, es un tramo de edad y vemos que no hay grandes diferencias. Sin embargo, en el voto sí. En el voto, los más jóvenes tienden a votar más al Frente Amplio. Redujo en el último tiempo esa participación, pero sigue siendo mayoritario en el tramo de 18 a 32 años. Sin embargo, en términos de pertenencia no aparece una diferencia sustancial como sí se da en el voto. En cuanto a la pertenencia, hay como una mayor independencia, que después en el voto se vuelca de manera distinta, ¿sí? Lo otro es la diferencia entre quienes le interesa la política y quienes no le interesa. El Frente Amplio recoge mayor pertenencia partidaria entre interesados en política que en los no interesados. En los no interesados en política, el Frente Amplio tiene menos de la mitad de lo que recoge sobre el total. Y después se ve claramente que a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta el sentido de pertenencia hacia el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio recoge a mayor nivel educativo, mayor proporción de pertenencia al Frente Amplio. Interesante, ¿no? ¿Podemos ver los demás partidos? Vamos a ver en la siguiente placa los que se consideran blancos, ¿no? Bueno, los que se consideran blancos, ¿qué tenemos? Primera diferencia sustancial con el Frente Amplio y con comportamiento electoral. Lo opuesto. Lo opuesto. Tenemos la línea punteada que refleja el 26% de pertenencia al Partido Nacional y claramente el interior por encima y Montevideo bastante por debajo. En términos de edades, tampoco hay grandes diferencias, sí es un poco menor la pertenencia a los más jóvenes, pero no es, digamos, no marca en términos de pertenencia el mismo sentido que tiene en el voto, ¿no? Es decir, no se refleja tan fuertemente. Otro cambio importante es como entre interesados y no interesados en política no aparecen tantas diferencias como aparecía así en el Frente Amplio, mucho más volcado hacia los interesados. Y cuando miramos la escala por nivel educativo es inversa a la del Frente Amplio. Cuanto menor es el nivel educativo, mayor pertenencia aparece hacia el Partido Nacional. Bien interesante, ¿no? ¿Vamos a los colorados? Vamos a los colorados, que es la siguiente placa. Y aquí lo que vemos es que hay menos elementos para poder concluir, pero sí algunas variables que son bastante interesantes y que explican también históricamente. Tiene una diferenciación en los mayores de 60 años, ¿no? Que es la que está por encima de esta pertenencia en el 9%, y es histórico, es tradicional que el Partido Colorado en los últimos 15, 20 años tenga un centro arriba de los 60 años. ¿Te hago una observación? ¿Sí? Puede ser. Interior Montevideo, si uno lo mira en la historia del Uruguay, es un cambio sustancial. El voto urbano
fue siempre el Partido Colorado. Sí. El interior eran los blancos, siguen siéndolo. Sí. Pero al caer tanto en Montevideo en favor del frente, hay una explicación ahí de todo. Claro, lo que viene. y después también en el interior, los centros más urbanos, había más presencia del Partido Colorado y cuanto más lejos del centro urbano en términos poblacionales, aparecía más fuerte el Partido Nacional, ¿no? Exactamente. Y de hecho sí, el Partido Colorado ha tenido una pérdida importante en Montevideo históricamente. Otros dos comportamientos interesantes son el interés en política, donde aparece un poco más la presencia, la pertenencia del Partido Colorado en no interesados que en interesados, y después una concentración en la educación, en el nivel educativo medio. Este nivel educativo medio es distinto a lo que veíamos. En el Frente Amplio veíamos que a medida que aumentaba el nivel educativo, aumentaba la pertenencia del Frente Amplio. En el caso del Partido Nacional era inverso, y en el caso del Partido Colorado tenemos un pico en el medio de la escala educativa. Bien distintos. ¿Con quién vamos? Vamos con los cabildantes. Vamos con los cabildantes. ¿No? Los cabildantes también tienen un perfil interesante. ¿Por qué? Porque aparece fuertemente la pertenencia, o más fuertemente, dentro de los niveles que tienen los cabildantes, en el interior. En el segundo tramo etario, ¿no? En el segundo y tercero tiene un mayor sentido de pertenencia. No hay gran diferencia en términos de interés en política, pero sí hay una diferencia sustancial en el nivel educativo. Y esto se vio bastante en el voto, pero recoge un sentido de pertenencia que no es lo mismo que el voto, ¿no? Exactamente. Y lo recoge en el electorado que claramente puede identificarse como el corazón del voto que tuvo Cabildo Abierto y que claramente lo reafirma, ¿no? Muy bien, ¿qué nos quedan los Y lo último, multicolores? lo último vamos a ver quiénes son los que no tienen definición partidaria, los que aparecen sin definición. Bueno, claro. Y los que no tienen definición, ¿quiénes son? No hay grandes diferencias entre Montevideo e interior. Aparecen los más jóvenes, esos que en realidad siempre terminan yendo, que decíamos, no tienen tanta pertenencia a los partidos. Aparece este tercer tramo etario entre los 40 y 60, un poco más. Pero claramente lo que explica es el desinterés en la política, es decir, dentro de los interesados es muy bajo los que no tienen pertenencia, entonces el interés en la política lleva a tener una pertenencia. Claro. Y lo otro, muy levemente, es que aparece un poco menos definido en el menor nivel educativo. Bastante parejo, allí, básica, media y superior. Sí. Muy bien. Pero bueno, tenemos como un panorama Muy de ver que esclarecedor. existen pertenencias partidarias y características sociodemográficas que acercan más o menos a los partidos políticos según el grupo social que estemos Estás analizando. completando una radiografía del Uruguay, sobre todo después de las elecciones, entre el interés por la política, que ya vimos, la autoidentificación ideológica, la ubicación en el espectro ideológico y esto, ¿no? Nos da un panorama más amplio. Muchísimas gracias, Eduardo Botinelli. Nos vemos el martes. Nos como vemos el siempre. martes, muchas gracias. Seguimos en un momento con nosotros Mónica Botero, la presidenta del Instituto de las Mujeres. Bien. Jorge, ¿te parece si nos metemos en el informe sobre diabetes? Sí, Sí. claro que sí, claro que sí, Perfecto. porque hay jornadas especiales, ¿verdad? Sí, 14 de noviembre es el día que se eligió para generar conciencia sobre esta enfermedad silenciosa, ¿no? Así la llaman, porque, por ejemplo, hay un 50% de personas en el mundo que desconoce que tiene esta patología, 460 millones de personas en el mundo que tienen el diabetes. En Uruguay son 300.000 las personas. Algunas de las cifras que 300.000 diabéticos. 1 de cada 5 mayores de 65 años tiene diabetes, ¿no? Los enemigos, ¿no? Los hábitos sedentarios, hay que moverse, hay que hacer ejercicio. Los alimentos ultraprocesados, está sobre la mesa el tema del etiquetado de alimentos, justamente Exacto. para evitar un consumo en exceso de este tipo de alimentos. El exceso de azúcar en la dieta también, a todos nos gustan los alfajores dulces, pero son un problema. A ver, vamos a Uruguay, hablemos un poco Tengo sobre... un problema en exceso. No me Sí. los prohíba, por favor. No, por favor. Yo Sí. yo tengo una debilidad. Depende de cada uno. Claro. Sí. Bueno, si venimos a Uruguay y nos preguntamos cuánto cuesta ser diabético, hay que tener en cuenta que el control glucémico es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de
la diabetes, pero no todos los pacientes requieren igual cantidad de controles y por eso varían mucho los costos de un caso a otro. Entonces, Cecilia Olivera, que estuvo armando este informe, se preguntó, ¿no?, ¿cuánto cuesta ser diabético en Uruguay? ¿No? Que es una pregunta no menor, ¿no? Sí, claro. Saber cuánto hay que desembolsar por tener esta enfermedad. Y esto es lo que recabó. Los tipos de diabetes se dividen según la causa de la hiperglucemia, es decir, alto nivel de glucemia en la sangre, que es la que ocasiona las alteraciones. En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina y esta debe ser inyectada. En la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el organismo produce menos insulina o sin efectividad, mientras que la diabetes gestacional surge durante el embarazo y mal controlada puede ocasionar alteraciones en la formación del bebé. Cada uno de los tipos de diabetes requiere tratamientos y monitoreos diferentes, lo que conlleva también diferentes gastos. Las tirillas de control no tienen costo en salud pública, pero a nivel mutual el paciente debe pagar un timbre de 30 pesos por cada tubito o blister de 25 tiras. El monitoreo que tú le vas a mandar, por ejemplo, a una persona, un adulto mayor que tiene poca medicación, ¿verdad?, y que realmente es estable, va a ser 1 o 2 veces por día. Entonces va a utilizar 1 o 2 tirillas por día. Un niño, un adolescente, un adulto diabético tipo 1 que depende 100% su vida de la insulina, le vas a indicar como mínimo 6. Si tú te haces 1 o 2 test por día, son más o menos 2 tubitos, 2 tickets mutuales. Pero tenemos diabéticos tipo 1 que se hacen de 10 a 12 controles por día. Entonces un tubito le dura 2 días, 2-3 días. Entonces tú tenés un ticket que te puede durar un mes o un ticket mutual cada 3 días. Entonces ahí se te encarece. Actualmente existen dispositivos freestyle para medir la glucemia subcutánea que no implican pinchazos en los dedos, requieren la compra de un sensor por única vez y parches, cuyo costo individual es de $60, que se colocan cada 15 días. Por ahora, estos dispositivos solo se consiguen en el ámbito privado y no forman parte de las prestaciones ni en salud pública ni en el sistema mutual. Bien, ahí estaba, ¿no? Sí. El monitoreo de la enfermedad ya es costoso para los pacientes. Hay que agregarle a eso medicamentos, los fármacos, los alimentos especiales para los diabéticos. O sea que aumentamos los costos, ¿no? ¿Qué pasa con estos medicamentos, con estos alimentos? ¿Es caro también este tema? Cecilia lo respondía. Uruguay supo ser pionero en la región respecto al tratamiento y control de la diabetes. Fue el primer país latinoamericano en impartir educación diabetológica y contaba con los medicamentos más avanzados para tratar la condición, pero en los últimos tiempos se ha ido quedando atrás. No lo sé. No sé cuáles han sido las razones, pero ha costado mucho ayornarnos en lo que es la farmacología. Por ejemplo, habrá sentido que hace poco se lanzó un fármaco y bueno, ya lleva... Yo fui al lanzamiento de él, que creo que en Canadá, en el año 2009. Y bueno, 11 años. ¿Por qué? Es caro, sí es caro. Pero bueno, también otros fármacos entraron que decían que era caro, que nadie lo podía utilizar y hoy los están utilizando. A lo que venden más bajan los precios. Y el tema de mercado yo creo que se puede manejar. Los medicamentos disponibles en Uruguay para los que solo se abona un timbre en el sistema de salud se utilizan desde hace décadas y, según Peloche, son originales, de buen nivel, efectivos y seguros. No obstante, considera que deberían revisarse los protocolos del Fondo Nacional de Recursos e integrar a las prestaciones los nuevos fármacos que abarcan una mayor cantidad de alteraciones a tratar, como las cardiovasculares. Además, las nuevas insulinas y medicamentos vía oral, que encabezan las guías internacionales de diabetes, reducen la cantidad de dosis necesarias y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Creo que sería muy importante que existiera a nivel del Ministerio de Salud Pública, como existió siempre, creo que en el 2007, una comisión asesora. No hay. Yo creo que ahí está, me parece, la gran debilidad. Una comisión asesora a nivel del Ministerio de Salud Pública, en donde un poco
se pueda decir, bueno, este fármaco sí, este fármaco no, sirve, no sirve, el costo. Además de los fármacos, la persona con diabetes necesita seguir una dieta saludable sin azúcar. Su plan de alimentación incluye productos de calidad con utilización de edulcorantes que suelen tener un precio más caro. A tomar en cuenta todo esto, tiene que ver con la salud. Recibo mensajes, 2 mensajes. Tengo uno más, una cerrada más acá, Jorge. ¿Ah, sí? Sí, porque lo que quedó pendiente de responder es la diabetes y el coronavirus. Habrán escuchado mucho hablar de, ¿no? Sí, el problema para los diabéticos que pueden encerrar contraer el virus, ¿no? Y justamente sobre esto se preguntó Cecilia y esto fue lo que recabó. Es una enfermedad inflamatoria. Viste que el coronavirus tiene la cascada esa de citoquinas que te provoca una gran inflamación y es un poco lo que provoca para que sea tan difícil tratarla. Se llama cascada o tormenta de citoquinas. En la diabetes hay aumento de las citoquinas. Entonces, no es que el diabético corra más riesgo de contagiarse. Al que es diabético y contrae coronavirus le va a ir peor al que el que no tiene diabetes. Entonces, sí tienen que tomar precauciones. ¿Qué pasa con los niños? Porque hay mucho temor de los papás de que vayan a la escuela. Pueden ir a la escuela si se toman todas las medidas estipuladas por el Ministerio de Salud Pública, que realmente son muy seguras, muy seguras. Pero hay que respetarlas. O sea, un diabético bien controlado, casi podría decirte que tiene el mismo riesgo que la población no diabética. Pero te diría yo que más o menos los bien controlados son el 30% de la población, no solo acá, sino en el mundo. Si bien la atención de los pacientes no se suspendió por la pandemia, hubo más demoras que lo habitual. Medicamentos me costaba más conseguirlos, yo les dejaba órdenes para exámenes y tal vez iban y no las encontraban. Pero que digamos quedaran sin atención médica, ninguno. Bien. Punto final a este informe, Diego. Exactamente, el 14 es el Día Mundial de la Diabetes para concientizar sobre esta enfermedad, como decía, silenciosa. Sí, exactamente. Es bueno tomar en cuenta todo lo que vimos y escuchamos. Señores, les contaba rapidito que hay gente que nos está enviando mensajes para decirles que hoy cumple 67 años Jaime Ross. Y que se los recordemos a ustedes. Lo estamos haciendo en este momento. Un maestro, un fenómeno. Hoy armé un santuario de Jaime Ross con todos sus discos. Les saco una foto, ahora se las muestro si quieren. Muy bien. Está la camiseta defensora ahí, supongo. No. Ok. Ya viene Mónica Botero aquí a la Noche de Periodistas. Ella es periodista desde chiquitita, es hincha de Liverpool además. Tal vez tuvo que ver con el periodismo, porque empezó por el periodismo deportivo. Es directora actualmente del Instituto Nacional de Mujeres, es escritora, fue candidata a la vicepresidencia por el Partido Independiente. Mónica Botero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Aquí sí que la podemos tutear sin ningún tipo de inconveniente porque sería imposible no hacerlo. Quedaría artificial, si no. Exactamente. La situación del COVID-19, que ha sido tema hoy para nosotros muy importante, de alguna manera ha sacudido la realidad de la mujer, porque leí un informe de la ONU, concretamente de Naciones Unidas, donde establece que el peso, la carga, tanto laboral como psicológica, sobre las mujeres ha sido el doble que con respecto a los hombres, ¿verdad? Este es un informe del mes de octubre, creo, realizado por Naciones Unidas. ¿Se refleja esa realidad también aquí en nuestro país? Sí, sin ninguna duda. A las poquitas semanas de empezar la pandemia, donde teníamos mucha preocupación por que con la convivencia intensa de las familias se incrementaran los casos de violencia doméstica, particularmente.
De hecho, hubo una intensificación, pero no tanto como la que pensábamos. Pero sí nos dimos cuenta que el gran desafío y el gran esfuerzo que significó para las familias estuvo puesto en los cuidados. Y cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de responsabilidades que han asumido las mujeres históricamente. Ya nosotros ahora, el año que viene, ya conversamos con la gente del Instituto de Estadística del INE para hacer una nueva encuesta del uso del tiempo, esto es, del tiempo no remunerado, cómo las personas usan el tiempo no remunerado. Pero la que tenemos, que ya es de 2013, indica que las mujeres destinamos 2.4 horas, veces más de horas que los hombres al trabajo no remunerado. Claro. Esto significa que somos las que nos ocupamos del cuidado de niños, de personas con discapacidad, enfermas, adultos mayores y del trabajo doméstico. Eso creo que no tenemos, está bien que los números lo demuestren, que las encuestas lo demuestren, pero creo que es bastante evidente. Es tan evidente que no nos damos cuenta de que es injusto. Sí, claro. Cuando decimos la carga de los cuidados ha sido el gran desafío para las mujeres en la pandemia, no nos damos cuenta que estamos hablando de una situación que no debería ser normal. Que tiende a cambiar un poquito, ¿no, Mónica? Es decir, no estoy diciendo que el problema no exista, sí. No estoy negando lo que tú decís. Pero hay una tendencia concretamente a comprender en la vida de pareja la situación de la mujer. Sí, mira, también por el principio de la pandemia, por el mes de mayo, conversando con la gente de ONU Mujeres acá en Uruguay, acordamos de investigar a ver qué estaba pasando con los cuidados, porque nos dimos cuenta que era el gran desafío. Y se hizo una encuesta medio de apuro, pero con seriedad, con la gente de Opción. O sea, fue hecha profesionalmente, pero queriendo saber enseguida qué estaba pasando. No sabíamos cuánto iba a demorar la pandemia y queríamos saber qué estaba pasando. Lo que indica es que es verdad que la clase media, quizá en el perfil de personas con las que tú y yo podemos estar, y Alfonso y Diego, podemos estar acostumbrados a tratar, eso está cambiando y se está modificando. Sin embargo, en los quintiles socioeconómicos más bajos y en los más altos, eso no tiene tanto eco. ¿Qué quiere decir? Se estudió, por ejemplo, que los hombres y mujeres que quedaban desocupados o estaban en seguro de paro, las tareas de cuidado seguían incambiadas. El hombre que ayudaba, que es ese término, ¿no? Que se ocupaba poco de los cuidados o nada, siguió sin ocuparse. Indistintamente si estaba trabajando o estaba en seguro de paro o estaba desocupado. Y las mujeres que tienden a acumular todas esas tareas, las seguían acumulando independientemente de su situación laboral. Y lo mismo en los quintiles más altos. Es en la clase media donde quizá eso se está entendiendo más y está teniendo más evolución. Es una cosa que suele suceder, Mónica, con los adelantos sociales, ¿no? Perdón, una cortita, ¿no? ¿Dónde hay que trabajar más? ¿En la emancipación de las mujeres para que se revierta esta situación? ¿O en la concientización de los hombres para que se den cuenta de que hay una diferencia sustancial entre lo que hacen ellos y lo que hacen ellas? Y por supuesto que en las dos partes. Porque... Pero capaz que se hace mucho, estás en mujeres, ¿no? Capaz que no se hace tanto trabajo en el hombre, ¿no? No hay tantas capacidades. Hay algo Yo casi me permito una broma, pero sí. Hoy no está para hacer bromas. Hoy no está para hacer bromas. Mejor no. No es momento de hacer bromas. No, yo creo que el trabajo sobre lo que hoy en quienes estudian el género llaman las nuevas masculinidades es una necesidad importante. Trabajarlo tanto en el área de violencia de género, donde también es muy importante, pero también en estas áreas, porque de alguna forma la violencia de género es una consecuencia de estas otras desigualdades que muchas veces las mujeres plantean cambiar y entonces generan ese tipo de reacción.
No digo que toda la violencia tenga esa naturaleza, pero hay un porcentaje importante que genera eso, la necesidad o la decisión de las mujeres de querer cambiar una situación y una resistencia por el otro lado. Es evidente que hijos de la cultura patriarcal somos todos, hombres y mujeres, y reproductores de esa cultura hemos sido todas, todos y todas, hombres y mujeres. Pero quizás se ha trabajado más sobre las mujeres, porque evidentemente somos la parte interesada en el cambio, y quizás nos hemos olvidado un poco de trabajar con los hombres, que evidentemente si no hay un gran acuerdo social, los cambios va a ser muy difícil, Mónica, que se produzcan. En ese sentido, hablando de violencia doméstica, ¿qué pasó con el coronavirus? Porque la violencia doméstica, cada tanto nos enteramos de casos espantosos, ocurre paredes adentro la mayor parte de las veces. Y a la sociedad le cuesta a veces entenderse hasta que llega el drama. Sí. También debe ser difícil de medir en esta época. Pero ¿qué pasó con todos los cambios que produjo, sobre todo el aislamiento del coronavirus? ¿Aumentó la violencia doméstica? ¿No aumentó? Mira, en este momento no tenemos evidencia. La única evidencia que podemos tener se mide a través del Ministerio del Interior por las denuncias o por los casos que han tenido que responder, extremos, o por los femicidios. No ha habido una gran variación en este aspecto. Y la otra forma es la demanda de nuestros servicios, que son de apoyo psicosocial y de patrocinio legal a las mujeres, pero que no necesariamente van a denunciar. ¿Había un hecho de violencia? Hemos tenido un aumento, pero es un aumento que se viene dando no por el coronavirus, sino que se ha intensificado en los últimos tiempos. Perdón, Mónica, ¿un hecho de violencia sobre la mujer cada 13 minutos, puede ser? Sí, esa es una cifra del Ministerio del Interior, de la última que se tuvo, del 2019. Son 40.000 denuncias al año que hubo. Agresiones de hombres a mujeres. Sí. Cada 13 minutos. Cada 13 minutos. Eso no quiere decir que sea solo violencia doméstica, es violencia de género en general. Esto puede tener que ver con otros tipos de violencia, aunque la inmensa mayoría es doméstica. Puede ser psicológico, sí, por ejemplo, puede ser sexual. Mira, la encuesta sobre juventudes que hace el INJU indicó que para las mujeres jóvenes la calle es el lugar al que más le temen, andar por la calle. El peligro que más sienten es más que dentro de su casa, porque bueno, la mayoría quizá todavía no están viviendo pareja, pero el miedo que tienen es de ser víctimas de violencia en la calle. En cambio, cuando ya vas teniendo más edad y también cuando tenés menos, el gran peligro es en la casa, ¿no? De todas maneras, sí, la violencia doméstica es la inmensa mayoría de las violencias físicas y psicológicas, que a veces duelen mucho y generan cicatrices muy profundas. Es en la casa. De borrar. Nosotros, por ejemplo, en Mujeres atendemos, el año pasado tuvimos 3.500 personas atendidas, atenciones muchas más, 3.500 personas atendidas en todo el país, y Mujeres tiene 33 servicios de atención en violencia, y son casos que no terminan en femicidio, pero son mujeres que viven violencia doméstica y que estamos ayudándolas a salir del tema, y a veces suele ser muy complejo. No se trata de que al primer sopapo te vas de tu casa. Las cosas no son tan fáciles. Generalmente son mujeres que han cortado su vínculo con la familia, que han cortado que no tienen trabajo porque se han ido... la dependencia económica. Que tienen hijos y no tienen a dónde llevarlos ni con qué darles de comer. Por lo tanto, no es tan fácil. Y las que están en peor situación son las que viven en los centros poblados más pequeños, en zonas rurales, donde es todavía más difícil pedir ayuda. Yo quiero pasar el aviso. Quien necesite ayuda puede comunicarse al 0800-4141, o si es de un celular, al asterisco 4141, que es el servicio de atención de mujeres, donde no necesariamente se tiene que hacer la denuncia policial. A veces es necesario transitar algún proceso para poder
llevarla adelante. ¿Y qué se está haciendo para cambiar eso? ¿Qué se puede hacer para cambiar de esa situación? Me acuerdo del compromiso por las mujeres que había contraído la coalición multicolor. Bueno, la violencia de género es un tema complejo, como la violencia en general que tiene que ver con la delincuencia y que es de otro tipo, que no tiene que ver con la violencia de género, pero que a veces pueden estar asociadas, pero no necesariamente, mucho menos de lo que creemos. La violencia de género se puede dar entre personas muy educadas y respetables en una comunidad y nadie se enteró, o por suerte cada vez nos enteramos más. Ahora, como todo problema complejo, requiere abordajes complejos. Esto no se trata ni de una respuesta policial, ni de que hablemos solo de modificar las causas que generan estas situaciones. Se trata de abordarlo desde, la ley integral, la 19.580 de violencia de género, es en ese sentido es muy abarcativa, pero es necesariamente abarcativa. Estamos trabajando nosotros con el CODICEN para trabajar en programas de prevención y de concientización para los chiquilines en los centros educativos. Tenemos que trabajar con la salud, porque los operadores de salud a veces son los primeros que pueden detectar estas situaciones y tienen que saber cómo manejarse. Estamos trabajando, por supuesto, que con la policía, con la unidad de víctimas de fiscalía, y tenemos nuestros propios servicios de atención que funcionan en las oficinas MIDES de todo el país. Ahora, son situaciones complejas que llevan procesos largos, no se dan de un día para el otro, ni con situaciones, con respuestas simples. Ahora, la mujer ha reaccionado. Aquello que decían los franceses, creo que se lo atribuía a los franceses, por lo menos, del sé bonita y cállate, ya en las nuevas generaciones ya uno observa una modificación y un cambio, lo cual no quita el grado de drama, de dramatismo que tiene y que se viven en miles de hogares, por lo que tú decís. Estas situaciones están emergiendo también porque implica que las mujeres y los varones, muchos varones, han ido tomando conciencia de sus derechos. Yo no creo que hoy exista significativamente más violencia que antes. Antes era implícita. Una mujer a veces pensaba que, era su destino, y su destino era obedecer, y si el hombre era un poco violento se lo tenía que aguantar. Era su destino, son cosas que pasan, como decían nuestras abuelas, y no se le daba por plantear o por cuestionar la autoridad masculina de la casa, ¿no? Eso hoy está visto. La mayoría de las víctimas de femicidio son mujeres que habían decidido dejar a su pareja, y que su pareja no lo pudo soportar. Tanto no lo ha podido soportar al punto de que a veces se autoelimina, ¿no? Exacto. Estamos en... No, la última, ¿no? Este presupuesto limita el accionar de mujeres para, por ejemplo, abordar estos temas tan complejos, ¿o no? Para nada, al contrario. Y mujeres no solamente no tuvo un recorte como los dispuestos por el Poder Ejecutivo para cuando pensáramos los presupuestos, sino que tuvo un aumento. Tenemos 40 millones de pesos más por año para destinar a los servicios de violencia y nosotros hacemos un trabajo conjunto con todo el Estado, pero tenemos nuestro propio sistema de respuesta y además tuvimos la suerte, pero el reconocimiento por parte del presidente de la Cámara de Representantes de destinar la mitad de los ahorros de la Cámara a las políticas de trabajo sobre la violencia de género. Por lo tanto, no es que seamos millonarios, porque a veces se nos mira como, mira, estos son los privilegiados, todo lo contrario. El dinero, por supuesto, como para ninguna de las políticas sociales, nunca va a ser suficiente, pero vamos a tratar de ser dignos de esa confianza que se nos da y de tratar de ampliar los servicios, particularmente en el interior del país, donde cada vez se necesita más. Y además quiero hacer una acotación. Nosotros nos encargamos de los hombres con tobillera, del hombre y de la mujer que fue agredida por ese hombre al que se le dispuso la tobillera. Hacemos una atención psicológica de ese proceso, porque si no mañana
a ese hombre le sacás el aparatito y vuelve a lo mismo. No quiere decir que nosotros lo vayamos a impedir, pero hacemos el intento de hacer ese proceso. La atención con él y psicológica con la ella. hacen ustedes. Sí, con él y con ella y con sus hijos. En la medida en que el número de tobilleras va creciendo, las demandas hacia nuestros servicios van a ser mayores. Hoy están en 12 departamentos del país y con este nuevo presupuesto vamos a poder llegar a los 19. Muy bien, como siempre quedan preguntas por hacer. Muchas, pero bueno. Sí. ¿Estás escribiendo algo? Ja, ¿De ya rato? quisiera, ya ¿Para vos? quisiera. Aunque sea. Por ahora lo que escribo son presupuestos, Números. reportes y algunos mails vinculándome porque nuestro trabajo es con todo el resto del Estado y por lo tanto requiere muchísimo trabajo. Tengo un libro cortado que espero retomar cuando todo esto se normalice. Vaya a saber cuándo Sí, es. no pierda la gimnasia porque después recuperar lleva mucho Tal tiempo. cual. Gracias, Mónica, por Gracias acompañarnos. a ustedes. Señores, estamos casi en las 10 de la noche. Sí. Nos vamos a ir. Ya dijimos lo de Jaime Ross, 67 años. Alguien nos dice que también deberíamos recordar los 10 años de Gustavo Escandlar, que se produce hoy. Cumpleaños de Neil Young su también muerte. hoy. ¿De O sea que quién? está Neil Young, el músico Neil Young, uno de mis favoritos. Mira, Sí. Entonces- Dos próceres, Ross y Young, a mi entender. Y bueno. Gustavo Escandlar. ¿Nos vamos? ¿O quiere decir algo, No, Alfonso? no. Un comentario deportivo. Son las 10. El deportivo no va a decir absolutamente nada. Nunca le gustó el deporte a él. Pero Pero eso quería hablar hoy. ¿Puedo decir por el Fénix? No. ¿Eh? No, Fénix. Lo único que puedo decir es que Fénix no baja. El único Se mete solo. Ustedes tienen que Se llorar. mete El único solo. que se puede reír acá soy yo. No, Liverpool. Por la negra de favor, la por cuchilla. favor. Estoy esperando la Nos fiesta. vamos, nos vamos. Con un campeonato en 103 años de historia, estoy más que contenta, no importa lo Pero que por pase. supuesto, eso te lo debería haber reprochado. ¿Cómo nos ganaron a mitad de año? 2 finales perdió Nacional este año. Sí, sí, sí. Pero hoy me ves No sé qué así. festeja. Me ves con buena salud. Señores, nos encontramos la semana próxima. Que pasen muy bien. Y cuídense mucho. Hay que tomarlo en serio. Estamos dejando de ser los mejores de la clase. Saludos a Cecilia, también a Eugenia, claro. que no estuvieron con nosotros hoy, pero el martes seguramente nos van a acompañar. Que pasen bien.